el paro ha logrado un desastre que no lograba ni siquiera la reforma tributaria. Y subió el costo de la canasta familiar por los bloqueos, llevó a escasez de alimentos, está quebrando empresas. Y con las empresas y con la quiebra de empresas se están perdiendo empleos. Entonces terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta oportunidad estaremos conversando con la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, sobre la crisis que atraviesa el país, la difícil situación que se viene viviendo desde el 28 de abril y vamos a estar conversando sobre qué salidas, qué soluciones puede encontrar el gobierno para resolver este problema. Senadora, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias, doctor Sebastián. Un saludo muy especial y para todos los que siguen este gran medio, Quienique. Bueno, senadora, entremos en materia. Yo quisiera que comenzáramos con una lectura suya de lo que está pasando en el país, de lo que se viene viviendo desde el pasado 28 de abril. Sí, yo creo que se están presentando varios fenómenos. Por un lado, un descontento social que ha sido agravado, azuzado, un descontento por la situación de pobreza que se acrecentó a raíz de la pandemia, a raíz del COVID. El COVID no solo fue un problema de salud pública, sino que además tuvo unas graves consecuencias sociales y económicas. De hecho, yo creo que todavía nos falta mucho más del impacto de esta pandemia que afectó las economías del mundo, y nuestro país pues obviamente no escapó a eso. Y por otro lado, un intento desestabilizador que no empezó este año, que viene ya de tiempo atrás. Yo creo que para nadie es un secreto cuando se dieron las elecciones, quien las perdió dijo: nos vemos en la calle. Y cuando inició el gobierno del presidente Duque, nosotros tuvimos, hasta que empezó la pandemia, una marcha, un paro, una movilización cada 2 días, desde que inició el gobierno hasta 2019, cuando se da el tema del COVID. El COVID aplacó un poco las aguas, pero luego anunciaron que empezaban el 28 de abril. La excusa fue el tema de la reforma tributaria. Y digo excusa porque el modelo que han utilizado, este modelo se ha utilizado en varios países del mundo y siempre hay una excusa, hay como un florero de Llorente. En Chile fue que subieron el tiquete del metro, aquí fue la reforma tributaria, pero al final del día uno se da cuenta que es solo la excusa, porque una vez se retira la reforma, renuncia el ministro de Hacienda, pues las marchas siguen, el paro sigue. Entonces esa no era la razón, porque la razón desaparece y empiezan a aparecer como nuevas excusas. Y este es un fenómeno que se ha presentado en muchos países del mundo. Son unos movimientos desestabilizadores que además tienen detrás muchas organizaciones internacionales, colombianas. La Fiscalía ha develado parte de todo este entramado que hay detrás de muchas de estas movilizaciones. Y bueno, esto representa un reto enorme para el país porque son muchos frentes a la vez. Senadora, usted lo de la reforma lo ve como una excusa, pero ¿no cree que es quizá darle mucho valor a las palabras de la oposición? Decir que la crisis que se desató es porque ellos han estado intentando desestabilizar la democracia y no porque en un tiempo de pobreza, de hambre, se presentó un proyecto que no favorecía a la gente que estaba sufriendo. Varias cosas. La primera es una reforma, esa reforma tributaria. Todos sabemos que cuando se radican los proyectos, sea una reforma tributaria o el proyecto de ley que sea, normalmente no sale como entra. Se hacen muchas modificaciones y para eso es el Congreso y para eso es el debate democrático. Uno tiene que empezar por reconocer sus errores. Nosotros lo dijimos desde el comienzo, la reforma era inconveniente y era inconveniente porque muchos de los artículos no debían ir. Vamos a analizar algunos ejemplos. El tema del IVA a los servicios públicos, por ejemplo. Se iba a quitar la sobretasa al estrato 5 y 6, se iba a cambiar por un IVA a los estratos 4, 5 y 6. Entonces, finalmente, casi que
El estrato 5 y 6 reemplazaba la sobretasa por el IVA y a los únicos que terminábamos afectando era el estrato 4, que es clase media muy golpeada por la pandemia. Entonces, ese era un artículo claramente inconveniente. El IVA a los alimentos, nosotros le dijimos muchas veces al gobierno, el IVA es un impuesto muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar porque la gente no entiende que si hay una devolución del IVA para las clases populares, entonces el IVA solo lo paga la clase alta. A la gente eso no le importa porque ya se venía devolviendo el IVA antes de que se hiciera la reforma. Y el otro gran error fue que nosotros le pedimos al gobierno socialice la reforma antes de erradicarla, para que los distintos partidos, los sectores productivos, los sindicatos, podamos hacer las modificaciones antes de empezar el debate. Ellos decidieron no hacerlo así, sino radicar sin ningún tipo de debate y por eso se armó todo lo que se armó. Lo que pasa es que, si bien es cierto, claro que tenía muchos errores la reforma, claro que esta era una situación mucho más difícil porque nunca se había presentado una reforma en plena pandemia. Lo cierto es que si ese era el motivo, pues al retirar la reforma y al retirarse el ministro no tendría por qué continuar el paro, si ese era el tema, pero el paro sigue. Y ahí yo creo que hay varias cosas. La primera es, a uno le empieza a preocupar que se usen las vías de hecho y no los caminos que hay en democracia para hacer y proponer las reformas. Mire, el paro ha logrado un desastre que no lograba ni siquiera la reforma tributaria. Y subió el costo de la canasta familiar por los bloqueos, llevó a escasez de alimentos, está quebrando empresas. Y con las empresas y con la quiebra de empresas se están perdiendo empleos. Entonces terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. En esta coyuntura, todos tenemos que dar ejemplo. Y es muy importante el tema de la propuesta de reforma del Estado. Nosotros necesitamos un Estado mucho más pequeño, mucho más austero, un Estado acorde a las necesidades y a la situación fiscal del país. Y yo creo que ese tema es importante. No solo la propuesta que ha hecho el gobierno, que nosotros reconocemos de ahorro, de congelar gasto, sino que adicionalmente se tiene que plantear una reestructuración del Estado, porque este Estado, del tamaño que está, es insostenible para una economía como la nuestra. Doctor Holguín, ya que nombra esa parte de la austeridad que necesita el Estado, ¿qué opinión tiene de ese proyecto de reforma al Código General Disciplinario que llega en plena crisis, en plenas marchas y busca ampliar los puestos en la Procuraduría? Sí, yo creo que nosotros ahí tenemos que ser serios. Nosotros estamos atravesando una coyuntura excepcional que exige medidas excepcionales. Y si bien hay proyectos que tienen necesidad, yo creo que hoy los tenemos que estudiar a la luz de una nueva circunstancia que es el COVID, que es la pandemia, y nosotros hoy no tenemos capacidad para ampliar ninguna entidad estatal. Por el contrario, nosotros hoy lo que tenemos que estar pensando es cómo recortamos el Estado para poder acomodarnos a una situación fiscal que es bastante compleja y donde los recursos tienen que ir a otros sectores, porque mire, nosotros necesitamos temas que de verdad ayuden a la economía, inversión en educación, inversión en infraestructura, apoyo a las empresas para la creación de empleo. Los puestos burocráticos no generan riqueza en los países. Y esa no puede ser una prioridad en una coyuntura como esta, que requiere unas soluciones mucho más audaces y que requiere, como lo dije antes, una mayor austeridad por parte del Estado. Senadora, como lo decía hace unos segundos, la reforma tributaria se cayó, pero las protestas continuaron. Ahorita el Comité del Paro y el Gobierno Nacional intentan llegar a un acuerdo, llevan quizá más de 15 días y no han podido de garantías. ¿Usted qué le diría al comité y al gobierno para que no le den más largas y logren algún acuerdo que beneficie al país? Lo primero, eso he dicho, en una democracia es muy importante el diálogo, pero el diálogo se debe dar entre demócratas, entre los que respetan la ley. El diálogo no puede venir forzado por la violencia, el vandalismo y el terrorismo.
En un momento los directivos del paro dijeron que ellos no tenían nada que ver con los bloqueos y ahora dicen que sí, que ellos pueden hacer un desbloqueo escalonado. Lo primero que yo diría es, si los del paro tienen que ver con los bloqueos y esta situación de violencia y delincuencia, lo primero que tienen que hacer es un cese unilateral de toda esta actividad criminal, el desbloqueo inmediato, para entonces sí sentarse a dialogar. Porque si no va a ser muy difícil. Primero, por las excesivas peticiones. Miren, esa reforma que el país no quería costaba más o menos 25, 26 billones de pesos. Ahora el gobierno tendrá que optar por una reforma de unos 14 billones de recaudo. Y los del paro están haciendo peticiones por 81 billones de pesos. Es impagable, es insostenible, es absurdo. La otra cosa, el paro está pidiendo de todo, porque entonces quieren modificar la policía, quieren eliminar la fumigación con glifosato. Yo pregunto, esa es la agenda de los colombianos. Y la otra pregunta que uno se hace es, entonces, ¿para qué la democracia? Entonces, ¿para qué vamos a las urnas a elegir un presidente y un plan de desarrollo si finalmente la agenda de país la van a imponer unas minorías a través de la violencia, el vandalismo y el terrorismo? Yo creo que en esto el gobierno tiene que tener firmeza y autoridad. Y es diálogo sí, pero no forzado por violencia, vandalismo y terrorismo. Y en democracia hay vías democráticas para lograr cambios, para lograr ajustes. Yo sé que nuestra democracia tiene debilidades, que nuestra institucionalidad es perfectible, pero también sé que en democracia hay forma de resolverlo, pero no se vale que los sectores que no son capaces de ganar elecciones, entonces por vía de la fuerza quieran imponer su modelo y su agenda. Eso no está bien en una democracia, eso no está bien en un Estado de Derecho. Aquí tenemos que diferenciar. Mire, al 1 de junio en Colombia se habían presentado 11.872 actividades, entre concentraciones, marchas, movilizaciones. 3.053 fueron bloqueos. En esto yo quiero ser muy clara. La movilización pacífica es un derecho constitucional que tenemos que tutelar y respetar en democracia pacífica. Pero la violencia, el vandalismo, el terrorismo, los bloqueos no son derechos de nadie, de nadie. Atacar misiones médicas, eso no es un derecho, eso es un delito. Bloquear las vías públicas, impedir el paso de alimentos, de los insumos de las empresas, eso no es derecho de nadie, eso es un delito. Entonces aquí tenemos que diferenciar claramente a los que han marchado pacíficamente, todas las garantías, toda la apertura, los vienen escuchando del gobierno, los gobernadores y los alcaldes han hecho también ejercicios en sus municipios, en sus departamentos, pero bloqueos es delito, ahí lo que tiene que operar es la justicia y la fuerza legítima del Estado. Frente a la violencia, el vandalismo y el terrorismo, también tiene que operar la fuerza legítima del Estado. Es que mire, nosotros hoy tenemos 1.106 civiles lesionados y 1.211 miembros de la policía que han sido lesionados. En las manifestaciones se han incautado armas de fuego, explosivos. ¿Ustedes creen que eso es una marcha pacífica? Hay que diferenciar ambas cosas. Y yo siento que frente a violencia, vandalismo y terrorismo, lo que tiene que operar es todo el peso de la ley. Porque aquí nadie tiene derechos por encima de nadie. Y los que marchan tienen un derecho, pero los demás ciudadanos, los millones de colombianos que no están marchando, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la movilidad. Yo pregunto, ¿quién va a responder por los sistemas de transporte masivos destruidos y vandalizados? ¿Quién va a responder por el mío? ¿Quién va a responder por el metro? ¿Quién va a responder por los daños a Transmilenio o a los sistemas de Bucaramanga? Es que allí se transportan colombianos, estudiantes, trabajadores, amas de casa, que también tienen derechos. ¿Quién responde por las miles de empresas que se están cerrando por causa de los bloqueos? Los empresarios lo han dicho. Ellos con mucha dificultad y mucho esfuerzo sobrevivieron a la pandemia, pero no sobreviven a estos bloqueos. ¿Quién responde por esos empleos perdidos? Doctora Holguín, como usted lo decía, el vandalismo ha infiltrado las marchas
Y en estas marchas también hemos visto que ciudadanos civiles han sacado sus armas para repeler los bloqueos, para atacar manifestantes, para atacar vándalos. Y al gobierno en ese punto creo que le ha faltado algo de autoridad para salir y rechazar que ciudadanos estén sacando sus armas a disparar en las calles como si fueran parte de la fuerza pública. Yo creo que usted lo ha dicho muy bien, Sebastián. Aquí para todos, marchantes y no marchantes y fuerza pública, existen unos derechos que son universales: el debido proceso, la presunción de inocencia, el buen nombre y la legítima defensa, que es distinto a violencia, vandalismo y terrorismo. Mire, aquí hay una cosa bien particular. Aquí esperan que la fuerza pública salga inerme a dejarse devorar por los vándalos. Aquí se pide que la fuerza pública salga sin nada a enfrentar vándalos que están fuertemente armados. Nosotros hemos visto las imágenes de policías a los que han tratado de quemar vivos en Pasto, dentro de un calle en Bogotá. Vimos un capitán de la policía asesinado a puñaladas por marchantes, otro que fue asesinado con armas de fuego en Cali. Yo lo he dicho, nosotros tenemos que ver toda la realidad. Hay 18 personas civiles que al parecer murieron a causa de las marchas, directamente vinculadas con las marchas, y se están adelantando las investigaciones y se tienen que adelantar todas las investigaciones. Pero aquí lo que no puede suceder es que, primero, le exijamos a la gente que se deje matar y se deje robar, como si no tuviese derecho a la defensa. Eso hay que separarlo de una cosa que es completamente distinta, que es el paramilitarismo, que es, si aquí se están creando organizaciones armadas, ilegales, para ir a enfrentar las marchas, eso es otra cosa. Pero si usted como ciudadano tiene un arma con salvoconducto y sale de su casa, yo por ejemplo tengo arma con salvoconducto y porte, una 9 milímetros, claramente registrada, legalmente registrada. Cada año yo tengo que ir, presentarme a la brigada con mis papeles, hacer exámenes médicos. Yo salgo con mi arma, me están atacando con arma de fuego. Yo no tengo derecho a defenderme. Yo no tengo derecho a defender mi integridad y la de mi familia, mi vida y mis bienes. Tengo todo el derecho. Entonces aquí tenemos que diferenciar. Una cosa es si hay organizaciones criminales organizadas, estructuradas, orquestadas, y otra cosa es el derecho que no se le puede negar a nadie a defenderse, porque es que aquí no se puede pedir que mientras los vándalos salen armados hasta los dientes, acabar, como decimos en mi tierra, hasta con el nido de la perra, la fuerza pública y los ciudadanos de bien tengamos que salir inermes a la calle a dejarnos matar. Yo creo que aquí hay una clara diferenciación y la justicia tiene que establecer claramente esa diferenciación entre quienes están defendiendo en un derecho que tienen como ciudadanos y si es que se están armando unas estructuras criminales al margen de la ley. Eso hay que diferenciarlo claramente. Doctor Holguín, es claro que se debe diferenciar porque si una persona tiene un arma con salvoconducto y vienen a su casa y vienen a atacarlo, tiene todo el derecho de reaccionar. Pero lo que hemos visto en muchas imágenes, en muchos videos, es que la gente se hace al lado del policía y hace como si fuera un policía más. Y eso quizá es lo que ha causado mucha molestia en la gente que está marchando pacíficamente. Eso lo resuelve y lo tiene que resolver y lo tiene que diferenciar claramente la justicia, porque la legítima defensa hace que no exista ninguna responsabilidad. Cuando uno tiene que defender un derecho propio o ajeno, y así claramente lo define el Código Penal, contra una injusta agresión actual o inminente. En un tema de proporcionalidad, eso es un derecho y a nadie se le puede negar. Y mire, ojo, no solo es si usted tiene el arma en su casa, porque ese es un salvoconducto de tenencia. Yo tengo, por ejemplo, salvoconducto de porte y yo salgo con mi arma a la calle. Y si yo voy a ser víctima de un ataque inminente, yo tengo todo el derecho a defenderme y ese derecho me lo da la ley colombiana. Entonces aquí vuelvo y digo,
Aquí hay una clara diferenciación y está establecido por ley, y la justicia es la que tiene que entrar a operar y a definir quiénes están actuando en legítima defensa y si es que se están armando unas estructuras que al margen de la ley que están entrando a operar en las marchas. Doctor Holguín, partiendo pues de eso que estamos hablando, de que la violencia está desatada en las calles, ¿usted qué consejo o más bien qué sugerencia le daría al presidente Iván Duque para que haga algo realmente que la gente sienta una medida, un acompañamiento del gobierno en busca de frenar la crisis? Yo soy muy malita para dar consejos y yo creo que hoy nadie es capaz de ponerse en los zapatos del presidente de Colombia con esta situación tan compleja. Pero para mí hay un tema claro y es cuando uno es presidente, congresista, lo que sea, uno lo que tiene que hacer es cumplir su obligación constitucional y legal. Y la obligación constitucional del presidente es garantizar el orden público. Y el orden público se garantiza con la legítima autoridad de la fuerza del Estado. Y en eso yo también hago un llamado, porque aquí se ha querido satanizar la fuerza legítima del Estado y nosotros tenemos que marcar una diferencia. Una cosa es la violencia, que es la que ejercen los criminales, y otra cosa es la fuerza legítima del Estado, que está amparada por la Constitución y la ley. Es que en eso consiste el pacto social, en que yo renuncio al uso de las armas y le entrego de manera exclusiva el uso legítimo de las armas al Estado para que me defienda. Entonces ahí el único llamado es, y no solo al presidente, porque yo creo que aquí nosotros necesitamos una mayor contundencia de la rama judicial. Uno se pregunta, ¿dónde están para capturar a los vándalos, para capturar a quienes están provocando este bloqueo, a los autores materiales e intelectuales de este caos y de esta violencia, a quienes están incentivando el odio y nos están arrastrando en esta vorágine que pareciera que está devorando el país? Aquí tienen que existir responsables, y responsables, ojo, no son solo quienes están en la calle empuñando un arma en un bloqueo, sino también quienes están detrás, quienes los están financiando, quienes los están patrocinando, quienes están agitando el odio, el rencor de esas personas para llevarlos a ese extremo de violencia, vandalismo y terrorismo que está viviendo Colombia. Entonces el llamado no es solo al presidente, es a cada una de las entidades del Estado para que cada una cumpla una obligación constitucional y legal que tiene. Doctor Holguín, quisiera que me hablara sobre esta polémica, eso que se armó con lo de la frase de dejen llorar por un solo ojo. Yo creo que eso que me pasó sirve mucho para hacer pedagogía sobre algo que se viene debatiendo en el mundo, que es el tema de la posverdad o mentira emotiva. De hecho, yo escribí un artículo a raíz de ese suceso, porque hace varios años, en 2019, yo me leí una columna de Harari en El País de España, donde él decía que el gran peligro para la democracia liberal iba a ser que los cerebros hackeados votan. Y él explicaba un poco cómo los avances en investigación de biología, de tecnología, toda esta revolución llevaba a que, por ejemplo, se estudia el cerebro para, a través de las redes, influenciarle el comportamiento de consumo, la percepción, y él decía que finalmente eso también iba a pasar con el tema ideológico y las votaciones. Y es cierto, yo no he visto la película, pero me dicen que un poco de eso se trata la película El Niño de Medellín de J Balvin, un poco la presión que sufren los influenciadores a través de las redes para que opinen de determinada manera sobre ciertos hechos. Entonces, lo que uno siente es que esto es una realidad, que esto es un peligro, porque además lo que se hace es que se apartan de los hechos reales y objetivos, se manipulan las emociones y los pensamientos de la gente y se les direcciona un sentimiento o una opinión, y eso fue lo que sucedió aquí. Estábamos en un debate en Comisión Segunda para los ascensos de la fuerza pública. La oposición trató de cambiar el mecanismo
y querían obligar a que se hiciera una audiencia. Yo les dije, pues, si quieren hacemos la audiencia, pero ustedes no pueden cambiar un procedimiento que está arreglado por la Constitución, por la ley y varios decretos. La audiencia se puede hacer, pero no procede como prerequisito para los ascensos. Y les empecé a decir, es que ustedes quieren hablar del paro, pero solo de una parte del paro. Ustedes no quieren hablar de los establecimientos vandalizados, no quieren hablar de los bancos que han atacado, el ataque al sistema, porque a ustedes les encanta llorar por un ojo. Y claro, hagan las audiencias que quieran y las vamos a hacer y los debates que quieran, pero que no pase lo que hicieron en la moción de censura, porque ustedes solo quieren que se escuchen unas víctimas, las que a ustedes les conviene. A ustedes no les gusta sino llorar por uno, ustedes no dejan que se escuchen todas las víctimas, y todas son colombianos y todas tienen los mismos derechos. Eso fue lo que yo dije. Ahí está grabado el video, menos mal, la intervención se transmitió en directo y quedó allí. Sin embargo, ellos cogieron el video, lo manipularon, lo montaron con el de una víctima que había perdido un ojo y crearon todo un relato para que la gente se llenara de rabia en contra mía y me acusara de burlarme de las víctimas, lo que no es cierto y nunca pasó. Y ahí está la prueba del video. A raíz de eso, ¿qué me tocó hacer a mí? Primero, recibí cientos de amenazas de muerte a raíz de eso y tuve que instaurar una demanda penal contra los senadores Sanguino y Gustavo Bolívar por injuria agravada y hostigamiento agravado, y además una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación. Vamos a ver qué pasa, pero el llamado que yo hago a todos es a la responsabilidad. Miren, se pone en juego la vida de mucha gente, se juega con la verdad, se manipula y se llena la gente de odio y resentimiento. Eso no está bien. Eso es inmoral, eso es ilegal, eso lo único que hace es acabar de deteriorar la democracia y agravar la crisis que estamos viviendo. Está muy bien ser opositor y hacer oposición. De hecho, yo lo fui 8 años del gobierno anterior. Yo marché, muchas veces marché, pero jamás he atacado a la fuerza pública, jamás he vandalizado o atacado un bien público o privado, jamás he usado la mentira o la manipulación en la controversia, porque yo creo que esa es la diferencia entre los bandidos y los guerreros, que siempre tienen que haber reglas de honor, siempre uno tiene que ser leal con la verdad, siempre uno tiene que ser duro con los argumentos, pero suave con las personas, y uno tiene que ser capaz de darle altura al debate en la democracia. Esta manipulación, la mentira, la injuria, eso no hace bien. Y yo aprovecho para hacer un llamado a la responsabilidad que tiene la prensa, que tenemos todos los ciudadanos, que hay también en el uso de las redes sociales, porque créanme que aquí lo que se está generando es una espiral y una vorágine que puede terminar devorándonos a todos. Doctor Holguín, para cerrar, no quisiera que se nos escapara este tema, y es que hemos visto en los últimos días, más que todo en redes, para ser sincero, que se siente cierta distancia entre Duque y entre el Centro Democrático. Uribe hace unos días dijo que le había faltado autoridad en medio de la crisis. Fernando Londoño, una de las voces quizá más fuertes, más radicales del uribismo, también lo cuestionó durísimo. Entonces yo quisiera que usted me contara qué está pasando realmente en la relación del Centro Democrático y el presidente Iván Duque. No, yo creo que nuestro partido, el presidente Iván Duque, pertenece al Centro Democrático. Nuestro partido ha apoyado en todos los temas importantes para el país al gobierno. También en algunos temas unos sectores del partido hemos tomado distancia. Por ejemplo, en el tema del acuerdo de Escazú, que el gobierno radicó con mensaje de urgencia, algunos del partido nos hemos opuesto, luego de un análisis técnico que hemos hecho con sectores productivos y con otros países y con abogados a ese acuerdo. Muchos de nosotros hemos exigido más autoridad para poder garantizar los derechos de los millones de ciudadanos no marchantes y para cumplir con esa obligación constitucional que tiene el presidente. Pero nosotros somos absolutamente respetuosos de la figura del presidente, absolutamente respetuosos de la institucionalidad. Lo que pasa es que en democracia uno tiene que ser capaz de controvertir con argumentos, uno tiene que ser capaz de hacer respetuosas sugerencias
Y mire, doctor Sebastián, mis papás, que en paz descansen, desde chiquita me enseñaron una fórmula que es infalible y es patria, principios y partido en ese orden, y el orden no es negociable. Yo creo que aquí, independientemente de que en algunas ocasiones tengamos algunas posturas que difieren del gobierno, aquí lo que nos tiene que unir es el compromiso con un interés superior, que es Colombia, que es el bienestar del país. Y en este momento el país requiere instituciones fuertes, requiere una democracia fuerte, requiere que todos nos unamos para superar esta espiral de violencia, para poder reactivar rápidamente la economía y para poder dar garantías a una población que hoy está sufriendo, porque la pobreza que ya teníamos y los problemas estructurales que ya teníamos como nación se han agravado indudablemente a raíz de la pandemia, a raíz de este COVID. Bueno, amigos de quienique.com, se nos ha acabado el tiempo de esta conversación con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. A usted, senadora, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quienique. Fue un gusto conocer sus ideas, su visión de país, y esperamos tenerla muy pronto compartiendo otras ideas. Muchísimas gracias, doctor Sebastián. Un saludo a todo el equipo de Quienique, a todas las personas que siguen este medio tan importante.